mercado es calidad. La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides, del mercado a tu mesa. Como a la calidad de un mercado en ningún sitio. Inmejorable. Mercados de Ceuta. Lo tradicional. Lo de siempre. En este programa hemos hablado muchísimas veces de temas relacionados con la cultura, el teatro, la música, la pintura. Qué duda cabe que para tener cultura es evidente que hace falta primero una educación. Así que vamos a dedicar esta tarde, que me cuentas, a hablarnos sobre educación. Ya estamos aquí y hoy tenemos como invitado a una persona que está un poco representando a todos esos profesionales que se dedican a enseñarnos a todos, a nuestros hijos y, bueno, incluso a nosotros antes. Hablamos de Francisco Lobato, presidente de la Junta de Personal Docente. Muy buenas tardes por estar aquí. Hola, buenas tardes. Fíjate que te he dicho Francisco, yo te subí a llamar Paco, pero ya que estamos en público, pues estoy siendo más correcto. Me parece correcto. Bueno, pues, ¿desde cuánto tiempo llevas tú ya al frente de la Junta de Personal Docente? ¿Cuándo fueron las últimas elecciones? Bueno, las últimas elecciones fueron en noviembre de 2015. En esas elecciones UGT ganó estas elecciones, obtuvo una mayoría bastante representativa de 11 delegados sobre una Junta de 23 y, lógicamente, al poco tiempo se constituyó la nueva Junta, fui nombrado presidente y desde ese momento ostento este cargo. O sea que llevas más de 2 años y medio casi, al frente de todo el personal docente y te has encontrado con una situación complicada porque ya sabemos que la educación en Ceuta es una de las áreas de difícil desempeño, que luego hablaremos de ese tema. ¿Cuáles son los principales problemas que te has encontrado desde que has tenido que estar aquí presidiendo la Junta de Personal? Bueno, los problemas desgraciadamente no son nuevos. En Ceuta, precisamente, estos problemas llevan ya muchísimos años. La evolución no es positiva y los problemas con los que me encuentro son los mismos que ya conocía, porque aunque como presidente llevo 2 años y medio, pero como componente y delegado de la Junta de Personal llevaba muchísimos más años, codo a codo con el resto de los componentes de otros sindicatos, porque la verdad es que las relaciones sindicales siempre han sido muy buenas y hemos actuado en general siempre conjuntamente en una unidad de acción sindical y entonces los problemas más o menos se repiten. Aquí en Ceuta nos encontramos con unas tasas de fracaso escolar que son las más altas junto con Melilla del territorio nacional y eso nos puede dar una idea muy resumida de cuál es el estado de la educación en Ceuta. ¿Por qué se dan esas tasas de fracaso escolar? Pues porque lógicamente las condiciones no son las idóneas. Tenemos la ratio más alta del territorio nacional junto con Melilla. Tenemos un déficit de construcciones escolares, tenemos unas aulas en las cuales los alumnos están totalmente masificados como consecuencia de esa ratio. Tenemos un déficit de profesorado, es uno de los poquísimos sitios de España, lo cual no sería malo si estuviera bien atendido, en los cuales los alumnos cada año son más numerosos. Lo normal en el resto del territorio peninsular es que se vayan reduciendo los alumnos. Aquí tenemos cada año más alumnos que el año anterior. Eso debería de ir acompañado de un aumento de centros, de nuevas construcciones y debería de ir acompañado de un aumento de profesorado. Pero estos últimos años, con la excusa de la crisis y anteriormente con otras excusas, la verdad que esto no se resuelve. Cada vez hay más alumnos, cada vez los centros son los mismos prácticamente, solamente tenemos un colegio nuevo en los últimos años que se ha construido, las aulas, repito, están masificadas, las medidas de apoyo que incluso contempla la ley no se aplican normalmente
porque los alumnos que más necesidades educativas tienen, que son estos alumnos con falta de apoyo, no están bien atendidos en aulas de delito masificadas, y un poco estos son los parámetros con los que nos movemos en Ceuta. Y repito, como he dicho al principio, resumen, nos encontramos con la tasa de fracaso escolar más alta de todo el territorio nacional. Ahora, dentro de un par de horas, este martes a las 7:30, hay una concentración que habéis convocado desde la Junta de Personal Docente, que responde a otra convocatoria que hay a nivel nacional en defensa de la escuela pública. Vosotros habéis elaborado un documento con una serie de propuestas que, a vuestro juicio, son necesarias tanto para mejorar la calidad escolar como la dignidad de los profesionales que trabajáis ahí. En este documento habéis dividido en 5 bloques. Me sorprendió cuando hablamos del tema que muchos de estos recortes de los que se mencionan están ahí vigentes desde 2006 y que ahora estáis intentando no mejorar la situación, sino recuperar lo que se ha perdido. Ha habido una evolución aquí con las relaciones con el Ministerio desde que ha habido un cambio del director provincial. Sin embargo, a pesar de que ahora el trato es, entiendo que bastante mejor, ¿cómo es que no se ha podido avanzar en estos 12 años en recuperar estos recortes que hubo, estos acuerdos que se llegó en 2006 y que todavía no se han puesto en funcionamiento? Vamos a ver, por hacer un poco de resumen y de historia, sí, por situarnos, nosotros partimos, hablando de 2006, de una situación en la cual la economía era una economía boyante. España tenía unas tasas de desempleo muy bajas, prácticamente las inmobiliarias y todo lo que afectaba a la economía estaba muy por encima de la situación que después sobrevino con la crisis. La burbuja de ladrillo. La burbuja de ladrillo, efectivamente. En ese momento nosotros llevábamos ya varios años reivindicando con el Ministerio una serie de mejoras laborales y mejoras económicas, como pasaba en el resto del territorio. Después de unas movilizaciones y demás, llegamos a un momento en el 2006 en que firmamos un acuerdo con el Ministerio de mejoras laborales y mejoras económicas para el profesorado, además de otros parámetros de construcciones escolares, de unos compromisos que adquirimos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esos puntos, que se supone que a partir del 2007 tenía que haber empezado, comienza un primer intento de solventarlos, pero llega el 2008 y empiezan los primeros atisbos de la crisis económica. En ese momento, el partido que estaba en el poder, el PSOE, aunque negaba la crisis económica en público, pero cuando nosotros nos reuníamos sí nos decía que, hombre, que la situación era complicada, que la economía estaba cayendo, que iban a hacer un intento de que se mejorara y que en el momento que la economía se mejorara, a partir de ese momento se iban a cumplir estos acuerdos, fundamentalmente los que se reflejaban cuestiones económicas. Pasan los años, ya en el 2010 el presidente Zapatero no tiene más remedio que reconocer la crisis económica brutal que teníamos y entonces no solamente no se cumplen los acuerdos que ya teníamos, sino que sacan otra serie de medidas de recortes de profesorado, de recortes en todos los aspectos que todavía, y permíteme la expresión, nos hunde más en la miseria. Cuando llega al gobierno el Partido Popular, seguimos en las mismas, es decir, la economía sigue por los suelos, incluso se habla de que España posiblemente tenga un problema gordo y nos tengan que rescatar. Sí, el famoso rescate. El famoso rescate y, lógicamente, pues la situación económica sigue la misma. Nosotros mismos, por un principio de responsabilidad, tampoco nos salíamos a la calle a exigir esos acuerdos porque éramos conscientes de que la población en general estaba sufriendo una crisis y que nosotros no podíamos, por responsabilidad, salir a exigir más dinero cuando realmente la gente la estaban echando a la calle. Sin embargo, ahora tenemos anuncios del Ministerio y del propio presidente diciendo que ya estamos. Ahí quería llegar. Entonces, ahora llegamos ya, año 2016, 2017, en el 2017 ya parece que lo que eran brotes se convierten en árboles y prácticamente la economía, o al menos así nos lo vende el Ministerio, ha reflotado y estamos ahora mismo, según dicen, en los primeros puestos a nivel europeo de la economía con las mejores tasas económicas. Creemos que este es el momento en el que no solamente tenemos que recuperar esas propuestas, esa negociación que tuvimos y ese acuerdo, sino mejorar también en otros aspectos. De ahí que hayamos elaborado este documento en el cual, como tú bien has dicho, hay 5 bloques. Uno de ellos es el de que se cumplan esos acuerdos pendientes de 2006 en un aspecto de complemento específico,
mayores de 55 años que ahora mismo prácticamente no pueden acogerse a esa reducción horaria a la que tienen derecho. Y además introducimos otros bloques de otras retribuciones, mejora de condiciones laborales. Lo más importante, creo, la mejora de la calidad educativa, que es donde hacemos 6 bloques de propuestas relacionadas pues, con construcciones escolares, con disminución de la ratio, con aumento de profesorado, con creación de aulas de inmersión lingüística, que todos esos aspectos nos llevarían realmente a las cotas de calidad que creemos que la ciudad se merece, Ceuta y Melilla, por ende, y que se podían resolver estos problemas. Por eso, ahora mismo le hemos presentado ese documento al Ministerio en la última reunión del grupo de trabajo. No lo han mirado con malos ojos, lo cual ya es positivo, pero claro, tampoco podemos confiarnos. Ese documento ahora mismo está en el Ministerio de Hacienda para ver su viabilidad económica y posiblemente, pues ya en la próxima reunión podamos entrar a debatirlo. Somos conscientes de, porque siempre que te sientas a negociar, que posiblemente, pues si son 20 medidas, las 20 no las vamos a conseguir, pero aspiramos a conseguir el mayor número posible y sobre todo que la educación en Ceuta de una vez obedezca y alcance pues eso, unas cotas de dignidad, unas cotas de calidad que creemos que todos se merecen, acompañadas de unas mejoras laborales y salariales. Hablando en lenguaje llano, la crisis ha terminado y vosotros lo que pedís es ganar más de acuerdo a todo lo que se ha tenido que estar aguantando este tiempo, que se vuelva a equiparar al nivel de lo que... no me sale la palabra, al nivel de lo que la vida se ha encarecido, porque a pesar de que la crisis ha pasado, los precios son cada vez mayores. Sí. Vosotros queréis que el Ministerio reconozca eso y que os proporcione una forma de vivir económicamente y socialmente más digna, ¿correcto? Totalmente correcto. O sea, puede parecer, pues no sé, quizá un poco además incluso egoísta el hecho de decir que siempre se está moviendo por dinero, pero ahora mismo estamos viendo muchos movimientos de los policías que al final han conseguido una equiparación con otros policías. Ahora mismo están los funcionarios de prisiones, hay prácticamente movilizaciones con los pensionistas, es decir, precisamente porque la situación económica ha mejorado y precisamente porque durante muchos años hemos tenido que apretarnos el cinturón, como se dice vulgarmente, sí. Ahora mismo llega el momento en que tenemos que reivindicar esas mejoras económicas y laborales, porque siendo docente casi todos, por no decir todos, con una vocación donde lo más importante no es el dinero, pero también es verdad que todos tenemos que comer todos los días, todos tenemos que tener pues, los pequeños caprichos, y entonces esta situación es importante. Pero insisto y repito que dentro de esas medidas, el mayor número de medidas no están en las condiciones económicas, sino condiciones laborales, que al ser laborales afectan al profesorado, pero también afectan a los alumnos. Es decir, el hecho de que nosotros digamos que se tiene que reducir la ratio no va solamente en beneficio del profesor que está en una clase y que tiene menos alumnos, va fundamentalmente en beneficio de los alumnos que van a recibir una educación de calidad, que van a recibir más atención, que ese alumno que tiene unas deficiencias va a poder tener mayor atención por parte de su maestro. Esas situaciones creemos que son las más importantes, pero claro, todo esto al final conlleva dinero. Entonces, evidentemente, la solución, como casi siempre, de la mejora de la educación va pareja a un aumento de la financiación económica. Estamos hablando del mismo mundo, el dinero lo marca todo. Es evidente que vosotros tenéis derecho a vivir bien, a vivir mejor y que queréis dinero. O sea, yo también, eso está claro. Pero respecto a otras muchas medidas que pedís, fíjate que yo hace unos años, antes de trabajar en esto, jamás había escuchado hablar del tema de la ratio. Sin embargo, en Ceuta lo oímos todos los años, porque a pesar de que hay brotes verdes o árboles verdes ya, parece que no ha repercutido en construcción de centros. Aquí seguimos con las mismas ratios o peores que otros años, ¿me equivoco? No, lo malo no es que sigamos con la misma ratio, lo malo es que año a año la ratio va aumentando, porque, como he dicho antes, en Ceuta cada año el número de alumnos aumenta. No aumenta el número de alumnos que entran a los colegios con 3 años, que eso pasa en todas partes, aumenta el número total. Es decir, si un año, ahora mismo yo no recuerdo de memoria la cifra, pero si el año pasado, hace 2 años, teníamos pues 12.425 alumnos, ahora tenemos 400 o 500 más por año. Ahora mismo nosotros hicimos un estudio que lo presentamos en el mes de noviembre, quiero recordar, y en ese estudio se veía cómo en los últimos 5 años el número total de alumnos en Ceuta había aumentado en 1.000, con el mismo número de centros, con el mismo número de profesores, sino con algunos menos, con lo cual no hace falta ser un experto en matemáticas para darse cuenta que esa ratio aumenta. Más números, mismo número de aulas, tiene que haber más alumnos por aula. Ahora mismo es verdad que se está haciendo un esfuerzo por la dirección provincial de en los primeros
cursos, en 3 años, 4 años, no sobrepasar los 25 alumnos. Porque además, para más INRI, no es que ya tengamos unas aulas saturadas, es que tenemos las aulas con la ratio por encima de los límites legales. El límite legal en todo el territorio nacional, incluido Ceuta y Melilla, está en 25. Aquí lo raro es que haya un aula con 25, con 24. Lo normal es que esté con 26, con 27, con 28, incluso con 30 y 31 en los colegios. O sea que no solamente es que las aulas están masificadas, sino que se está incumpliendo flagrantemente la ley. Y ahora se está haciendo un intento de empezar por 3 años, por 4 años, consiguiendo esos 25 alumnos, sacando aulas muchas veces de donde no las hay, porque se están utilizando espacios que no son precisamente adecuados para dar clases. En los colegios se aprovechan cocinas que no se usan, se aprovecha una biblioteca, cualquier cosa para tener esas aulas. Pero claro, a lo que hay que aspirar, y sobre todo en este momento donde la economía parece ser que está boyante, es en construcciones de centros escolares y no quedarnos, como se queda el Ministerio y en Ceuta la Dirección Provincial, en promesas. Sabemos que la Dirección Provincial no es responsable, pero lógicamente son los que en Ceuta comentan la cifra. No en promesa, llevamos muchos años, o sea, si los ciudadanos de Ceuta siguen un poco las noticias que se hablan de educación, habrán visto que desde hace 5 o 6 años se está construyendo un instituto, se está construyendo un colegio, se hace una promesa de que ya en los próximos presupuestos se va a sacar una partida para la construcción de un instituto, se hace otra promesa de un colegio, se hablan incluso de sitios, pero cuando se aprueban los presupuestos nos vamos, miramos y decimos, pues aquí no hay ninguna partida para esto. Han pasado 4 o 5 años de promesas y seguimos estando en la misma situación, con la única excepción de un colegio que se ha construido a costa de una biblioteca que había municipal, que siempre es importante. Y ahora mismo se está hablando de completar ese colegio, pero va a haber que trasladar un colegio de adultos, que está ahora mismo donde está el colegio nuevo de Ciudad de Ceuta, se va a trasladar a la antigua UNED. Y ese espacio se va a seguir utilizando. Se habla también de utilizar un antiguo colegio, el José Acosta, que se trasladó a la facultad, para ahí pasar un instituto. Pero son parches y no vemos la construcción de un nuevo centro, una parcela donde se construya con todas las condiciones que hoy en día debe tener un centro, porque todos estos parches al final nos encontramos con muchas pegas y eso no se ve. Entonces hay que dejarse ya de promesas y dedicarse en serio a establecer una financiación económica que derive en que la educación en Ceuta de una vez cambie y alcance unas cotas de calidad. Otra de las cosas que vosotros pedís es que hay determinados centros donde es difícil enseñar y que se reconozca con la clasificación de estos centros de difícil desempeño. Hablaba de que el Ministerio piensa que eso puede estigmatizar a estos alumnos y sin embargo lo que vosotros pedís es esto, porque esto lo que implica luego es lo mismo que estamos hablando antes, más recursos para que esos centros puedan funcionar mejor. En estos momentos, ¿cuántos centros de difícil desempeño hay en Ceuta? Ahora mismo hay reconocidos 3 centros, 3 colegios que son de difícil desempeño. ¿Y cuántos pedís que también se reconozcan? En principio no tenemos una cifra, porque las cifras pueden variar en función de la evolución que tengan los centros, pero al menos 3, 4 o 5 centros más deberían de calificarse. Y aquí quiero hacer una matización porque hemos visto que, como tú bien has dicho antes, se dice que esto podría estigmatizar a los centros. Cuando nosotros hacemos este planteamiento, evidentemente lo hacemos porque además el profesorado de esos centros, los maestros de esos centros, tienen unas peculiaridades a la hora de un concurso de traslados que tienen más puntos o a la hora de algunas cosas que se les reconocen. Entonces el Ministerio nos dice, claro, es que vosotros lo que queréis es que haya más centros de difícil desempeño para que haya más maestros que tengan esas ventajas. No. Nosotros queremos que haya más colegios porque realmente lo necesitan. No hace falta hacer un estudio sociológico, educativo, para darse cuenta que aquí hay una serie de centros, además de los 3, Reina Sofía, Príncipe Felipe y San Antonio, con unas características de alumnado, de situación de barriada, además, con las mismas características. Esos alumnos, y eso es lo importante, no los puntos que se le puedan dar a los maestros, esos alumnos necesitan de una educación especial. Y especial en el sentido, no lo que tiene de educación especial porque los niños sean especiales, sino porque tienen unas características que se tienen que tener en cuenta.
son alumnos que vienen con problemas muchas veces de la lengua materna a los colegios. Son alumnos que en muchos de ellos las condiciones económicas de los padres no son las más adecuadas. Eso se refleja en las escuelas. Son alumnos que no tienen un material educativo, son alumnos que necesitan de un apoyo extraordinario, y en esos colegios no puede haber las mismas cifras de alumnos por aula que en el resto, que no tienen esas necesidades. Hay que rebajarlas. ¿Cómo se rebajan? Pues teniendo más espacio y más profesorado. Y además tienen que tener unos apoyos especiales, tienen que tener un material humano por encima de los demás. Eso, si se reconoce, se le puede proporcionar. Si no se le reconoce, nunca vamos a poder decir que esos colegios tienen que tener esas ayudas. En ese sentido lo decimos. Bueno, hay muchos más temas de los que tratar, pero me gustaría hablar precisamente también de oposiciones, porque hoy era el último día para presentar la solicitud a las oposiciones y hoy se ha constituido ya en las mesas, hoy se ha nombrado a la gente que participará en las mesas. El proceso de momento va bien, todo rumbo al 23 de junio. Sí, vamos, ahora mismo ha habido un plazo de 20 días para presentar las solicitudes. Como bien dice, hoy terminaba el plazo para las solicitudes y ahora mismo lo próximo que se tiene que, bueno, aparte de que tienen que salir las listas de admitidos, que los opositores tendrán que estar pendientes, pero lo próximo que se tiene que nombrar son los tribunales. Estos tribunales los tiene que nombrar el Ministerio, que son después los que van a calificar y a hacer todo el seguimiento de ese proceso de oposición. No sabemos todavía, lo veremos en unos días cuando publiquen las listas, el número de opositores que van a presentarse a estas oposiciones. Normalmente aquí en Ceuta, para lo que es la población, suele ser elevado, aunque si lo comparamos lógicamente con otras comunidades, pues es mucho menor. Pero lo importante de este proceso de oposiciones es que el número de plazas que salen es un número importante, que es el fruto de un acuerdo que los tres sindicatos, UGT, Comisiones y CESI, llegaron con el Gobierno para que en un proceso de estabilización las plazas que están ocupadas ahora mismo por interinos, el 90% de ellas salieran a oposición para que se convirtieran en empleo estable y no empleo inestable, que conlleva también una disminución de la calidad educativa. No porque los interinos sean peores maestros, al contrario, muchos de ellos son mucho mejores maestros los definitivos o iguales, sino porque son un personal que un día está en un colegio, un año está en un colegio, otro año está en otro, hay una rotación y los alumnos no tienen una continuidad de sus docentes. Por eso, precisamente por ese número elevado de interinos. Por eso digo que es importante que ese personal se estabilice, sean profesores definitivos, con lo que además ello lleva de garantía laboral. Y entonces esto afortunadamente se está cumpliendo. El año que viene suponemos que va a ser un proceso muy parecido, con cifras iguales o superiores en el cuerpo de maestros. Al año siguiente vuelve secundaria y al siguiente el cuerpo de maestros. Son 4 años en los cuales va a haber una oferta amplia de oposiciones para conseguir una estabilidad. Sin embargo, tengo entendido que algunos profesores, algunos docentes interinos no están muy conformes con esto de que salgan las plazas, incluso que se han asociado, PI12, una asociación que acaba de surgir hace poco, que parece que no está muy conforme con esto de que salgan las plazas. ¿Has escuchado hablar de esta asociación, PI12? ¿Qué es lo que quieren exactamente? Pues la verdad es que las noticias que tengo son a través de los medios de comunicación. Ningún componente de esta plataforma que dicen que se ha formado se ha puesto en contacto con nosotros. Yo sé positivamente porque, bueno, por los medios de comunicación o por lo que nos comentan, que algunos de ellos, la mayoría, pues son interinos de larga duración que, bueno, pues tienen una aspiración de un proceso de estabilización. Nosotros, evidentemente, la aspiración nuestra, que es la que hemos conseguido, es la de que esas plazas salgan a oposiciones. Es verdad que en este proceso nosotros éramos partidarios de un proceso en el cual los exámenes no fueran eliminatorios, porque eso facilitaba el acceso no solamente a los interinos, sino al resto del profesorado, incluso a los que no son interinos, porque de alguna manera en una oposición donde hay 2 pruebas, esas 2 pruebas son eliminatorias. Lo que se pedía, si suspendes uno de los 2 exámenes, está fuera. El primero, si suspendes el primero ya no pasas al segundo. Entonces lo que decíamos, que al igual que en la evaluación de los alumnos, que es una evaluación continua donde a nadie se le suspende por un solo examen y ya no se le permite seguir, lo que decíamos es que se celebren las 2 pruebas, que todo el mundo participe en esas 2 pruebas, al final se hace la media y los que aprueben, aprueban y los que suspenden, suspendan. Pero esto de da opción, si en una de las 2
por lo que sea tienes un fallo, poder compensarlo con el otro. Eso sí lo pedíamos, en eso imagino que es una de las cosas que están pidiendo, aunque repito que no tengo una información porque no se han dirigido a nosotros, han creado su plataforma, incluso, bueno, pues sé que ha habido algunos problemas y demás. ¿Vosotros pedís que no fuesen eliminatorios? ¿Eso lo ha concedido el Ministerio? No lo ha concedido el Ministerio, pero tampoco ha sido una cuestión del Ministerio, y en esto tengo que ser coherente y decir la realidad. Hay una conferencia de educación en la que está el ministro con todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Ahí se toman las decisiones que afectan a todo el territorio nacional, porque como sabemos, la educación está repartida por las distintas comunidades. Entonces, todos los consejeros de educación, repito, se reúnen con el ministro y toman alguna serie de decisiones. Esto se puso encima de la mesa. Entonces, hubo un mayor número de consejeros que eran partidarios de que las pruebas no fueran eliminatorias que el número de consejeros que eran partidarios de que fueran eliminatorias. Se hizo una votación y, como en cualquier órgano democrático, pues se decidió por parte de esos consejeros que las pruebas fueran eliminatorias. A partir de ese momento se publicaron las ofertas de empleo, se publicaron las oposiciones y ya prácticamente eso es inamovible. Nosotros seguimos siendo partidarios, por lo que he dicho antes, porque creemos que sería más justo y habría más posibilidades para todo el mundo de que estos exámenes no fueran eliminatorios. Pero hoy en día las oposiciones están convocadas y cualquier cosa que se pueda hacer ahora mismo ya prácticamente no va a tener resultados, porque en junio seguramente en junio se van a celebrar las oposiciones y ya no hay tiempo material de recuperar nada. A lo mejor para el año que viene se puede retomar el tema, aunque es complicado. Y después también es verdad que hay, por las noticias que me llegan, una de las cosas que se reivindican, que eso nosotros pues lógicamente también lo estamos considerando, que es una sentencia de la Comunidad Económica Europea, del Marco Común Europeo, en la cual dice que cuando un interino lleva 3 o más años con contratos continuados, se le tiene que convertir en personal indefinido no fijo. Bueno, en principio hay ya algunas sentencias contradictorias, porque hay algunas que han salido, por ejemplo, como una de La Rioja, a favor de esta constitución en personal indefinido no fijo, pero hay otra de Galicia de la semana pasada que dice lo contrario. Esto el Tribunal Supremo tendrá que unificar doctrina, y una vez que se sepa, pues lógicamente nosotros, desde los sindicatos, imagino que estaremos todos en el mismo sentido, pues a todos los afiliados que quieran, pues se harán estas reclamaciones. Pero ahora mismo todo eso está un poco en el aire. Pero repito que todo esto que estoy hablando pues son las cosas que nos llegan, pero no hemos tenido ningún contacto con esta plataforma. Bueno, Paco, te voy a dejar porque tienes que irte a preparar esta concentración dentro de muy poco. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. De hecho, si quieres invitar a participar a la concentración, todavía tienes ahí la cámara. Sí, por supuesto, a todos los docentes que nos están oyendo, padres que nos están oyendo y diversos componentes de la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, animar a que a las 7:30 esta tarde estén en la Plaza de los Reyes, porque es muy importante que se visualice, que el gobierno visualice que en Ceuta, la población de Ceuta, los docentes de Ceuta, están en esa labor de mejorar la educación, y nosotros estamos convencidos desde la Junta de Personal que la mejor forma de ahora mismo, hoy en día, mejorar la educación es que se aprueben estas medidas que proponemos desde la Junta de Personal Docente y que creemos que son las que van a conseguir tener una educación digna y una educación de calidad. Pues ya saben que esta concentración la pueden seguir aquí en este medio, Ceuta Televisión, a través de nuestros perfiles sociales, en la página web www.ceutatv.com, en nuestro perfil de Facebook, de Twitter, y no solo esto, sino todas las noticias. Además, a las 9 en el informativo de Ceuta Televisión, con mi compañera Laura Ortiz, también se lo contaremos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos. Volveremos la semana que viene con más contenido muy interesante. Que pasen una buena semana y hasta luego, no se me pierdan.